Buen día con todos. Este video trata acerca de cómo leer una radiografía panorámica. La interpretación radiográfica nos puede ofrecer mucha información que será utilizada para realizar un diagnóstico presuntivo, pero siempre debe ser correlacionada con el examen clínico, es decir, con los hallazgos clínicos, para poder llegar a un diagnóstico definitivo. De tal forma que como primer paso tenemos el conocer el diagnóstico clínico del paciente. Como segundo paso, tenemos evaluar el contorno macro de las estructuras maxilofaciales. Aquí debemos evaluar tanto el maxilar superior como el inferior. ¿Qué debemos notar en el maxilar inferior? En esta estructura debemos de verificar la continuidad en los bordes maxilares. También debemos de ver la forma que está teniendo el cóndilo en la radiografía. Observar la curvatura de la escotadura sigmoidea y la forma de ambas apófisis coronoides, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué debemos notar en el seno maxilar? Aquí tenemos 5 puntos. El primer punto consiste en una evaluación del contorno, el piso y las paredes, tanto externa, posterior como media, del seno maxilar. Debemos de identificar los espacios o los divertículos que se encuentran en la radiografía, así como también identificar los tabiques. Se debe notar si existen imágenes radiopacas en el seno maxilar, porque ello puede ser un indicio de que existe cierta patología. La radiolucidez de ambos senos debe ser similar en su fondo, pero no en su forma. El fondo homogéneo radiolúcido nos permite descartar cualquier patología sinusal. El paso 3 comprende analizar las estructuras de manera individual. Como primer punto tenemos el poder identificar el trayecto del conducto dentario inferior, tanto lo que vendría a ser el techo como el piso. Esta estructura está ubicada en la mandíbula por donde recorren los nervios y vasos alveolares inferiores. Dicho canal nace en la cara interna de la rama ascendente por detrás de la espina de Spigg. Un segundo punto, tenemos el poder identificar los agujeros mentonianos. Es la abertura a través del cual el paquete vasculo-nervioso inferior sale de la mandíbula y por lo general se encuentra ya sea entre las raíces de los primeros y segundos premolares mandibulares o apical hasta el segundo premolar. El tercer punto consiste en verificar la forma de la zona retromolar de ambos lados. Esta es un área ubicada en la mandíbula posterior al último molar. El paso 4 comprende el realizar el diagnóstico definitivo. Existen varias clasificaciones para los terceros molares. Estas siguen diversos criterios, como la posición del tercer molar con relación al segundo molar, las características del espacio retromolar, el ángulo del eje longitudinal del diente, la cantidad de tejido óseo o la relación del tercer molar con la rama mandibular. Winter clasifica los terceros molares con relación a su posición con el eje longitudinal del diente. El diente vertical es aquel que va a estar paralelo al eje del diente vecino. Es la segunda posición más frecuente y ocurre en un 38% de las piezas retenidas. El diente en posición horizontal se ubica en el eje perpendicular del diente vecino, lo que puede dificultar su extracción.
Posición mesioangular. La pieza dentaria va a ser inclinada, es la retención más fácil de remover y también es la más común. Posición distoangular. La inclinación del diente en este caso va a estar hacia distal. Tiene la angulación más marcada, por eso según algunos autores sería la pieza más difícil de extraer, ya que está orientada hacia la rama mandibular. La posición transversal con inclinación vestibular o palatina lingual es la pieza que se posiciona horizontalmente con su eje longitudinal dirigido hacia vestibular, palatino o lingual. Lo podemos determinar de manera precisa tomando una radiografía oclusal. Posición invertida. Esta pieza dentaria está en el eje axial con 180 grados de inclinación o en muchos casos de cabeza. La pieza dentaria ectópica o inclasificable va a ser aquel diente que está alejado de otros dientes y no existe una referencia para poder determinar su posición. En esta imagen podemos observar la pieza 1.8 que está en posición transversal, la pieza 2.8 que está en una posición vertical, la pieza 3.8 que tiene una posición horizontal y la 4.8 que se encuentra en una posición distoangular. Los dientes supernumerarios suelen tener una forma muy diversa, diferente a la forma habitual del diente, y suelen sufrir migraciones, es decir, que suelen tener direcciones de erupción muy diversas. Los supernumerarios más habituales son los mesiodents, que es un diente que sale entre los incisivos centrales superiores, y los distomolares o paramolares, que suelen salir posterior a la muela del juicio o en otros casos lateral a los molares. Como ya había mencionado, el mesiodens es un diente supernumerario ubicado en la línea media, generalmente en el maxilar superior, entre los incisivos centrales. El diagnóstico está basado en la clínica y en los hallazgos radiográficos. El tratamiento ideal va a ser la exodoncia de la pieza. Los paramolares de Volk también son llamados cuartos molares, van a tener una forma cónica o distinta a un molar. El cuarto molar es muy frecuente en la mandíbula, se considera un atavismo, pero hay casos en los cuales también lo vamos a encontrar en el maxilar superior. El quinto molar inferior es un diente supernumerario muy raro. Los microdientes o microdents son dientes de menor tamaño de forma variada que se localizan en distintas partes de los maxilares. Damos por concluido el video sin antes recalcar que
Es importante el poder identificar la presencia o no de cierta patología. Las radiografías panorámicas nos proveen información acerca de la naturaleza y extensión de la lesión. Nos va a facilitar información para poder realizar un correcto diagnóstico. Muchas gracias.